Buenos días, bienvenido a la clase número 2. Este es el video 1 de matemática de cuarto año, el uso de las razones trigonométricas, el profesor Fernando Moreno. Cuando hablamos del uso de las razones trigonométricas, estamos haciendo referencia a que vamos a hacer ejercicios donde vamos a usar dichas razones. En este caso, tenemos aquí, donde estoy señalando, un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas, como lo dije en la clase 1, se usan en los triángulos rectángulos. ¿Por qué rectángulo? Porque en este lado aquí se forma un ángulo de 90 grados. Este triángulo tiene tres lados, un lado largo que se llama hipotenusa y dos catetos que están unidos a través del ángulo de 90 grados. Aquí hay otro ángulo que yo lo llamo alfa y este otro ángulo aquí se puede llamar beta. Recuerde que las razones trigonométricas para alfa no son las mismas razones trigonométricas para beta, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus catetos o hipotenusa. En este caso vamos a recordar el seno. El seno es la razón entre el cateto opuesto, el seno de alfa, el cateto opuesto que es A, entre la hipotenusa que es C. Recordando también que también se puede usar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado. También tenemos el coseno. El coseno es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o el cateto adyacente o el cateto contiguo, que es lo mismo. Y también tenemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es importante saber los tipos de ángulos para realizar los diferentes tipos de ejercicios que se puedan presentar. Tenemos los ángulos de elevación y tenemos los ángulos de depresión. ¿Cuándo ocurre o cuándo es un ángulo de elevación? Si tengo un observador aquí en este punto, si hay un observador, una persona, alguien que está parado en este punto, tiene una línea de vista hacia arriba, hacia un objeto, trazamos una línea horizontal. Ese ángulo con respecto a esa línea horizontal hacia la línea de vista se llama ángulo de elevación. Pero ¿cuándo será un ángulo de depresión? Cuando el observador está mirando hacia abajo un objeto, a través de esa línea de vista, el ángulo de depresión sería ¿quién? Desde la línea horizontal hasta la línea de vista. Ese ángulo hacia abajo, en este caso hacia abajo, es un ángulo de depresión. Es importante saber cuándo es de elevación y cuándo es de depresión. El cálculo del valor del ángulo en los triángulos rectángulos. ¿Cómo calculamos los ángulos? En la clase pasada, en la clase 1, hablamos del cálculo de la hipotenusa o de los lados a través de Pitágoras. En este caso, este ejercicio que tengo aquí, se ve que hay un lado de 5 metros, que es la hipotenusa, y tengo un lado de 3 metros. Tengo un ángulo beta y tengo el lado B que no lo conozco. ¿Cómo se puede calcular B? Perfectamente lo podemos hacer por Pitágoras. Pitágoras dice que este lado al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada, 25 menos 9 y nos da 4. Ya nos damos cuenta a través de Pitágoras que podemos calcular B. Obteniendo B, ya tengo el lado B que es 4, la hipotenusa que vale 5 y el lado que vale 3. Clase pasada donde pudimos calcular los lados. Pero ahora en esta clase vamos a calcular el ángulo beta. Oído, el ángulo beta. ¿Cómo yo calculo el ángulo beta? Recuerden, el ángulo beta pudiese estar aquí o pudiese estar aquí, porque este vale ¿cuánto? 90 grados. En este caso yo lo estoy colocando aquí. ¿Cómo calculo beta? Beta lo puedo calcular a través de las razones trigonométricas, del seno, del coseno o la tangente. Yo puedo usar el seno. Yo puedo decir que el seno de beta es igual al cateto opuesto, por favor, cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto en este caso, ¿quién es? El valor que acabé de calcular. El opuesto de beta es B, en este caso es 4. Y la hipotenusa es 5, es decir, que el seno de beta es igual a 4 entre 5. El seno de beta es la razón trigonométrica. Yo tengo la razón que vale 0,8, es decir, una relación de 4 entre 5 me da 0,8. Pero a mí no me interesa el seno beta, a mí me interesa el ángulo beta. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el ángulo beta? Despejo al seno, es decir, chi seno o arcoseno a través de la calculadora. En una clase le voy a explicar el uso de la calculadora. Chi seno de 0,8. Del valor de 0,8 yo puedo calcular el ángulo y me da 53.13 grados.
53.13 grados. Este es el video 1 de matemática de cuarto año del uso de las razones trigonométricas.